Y gloria al Padre, gloria al Padre. O sea, póngase a pensar por qué muchas veces no recibimos nuestra respuesta. Porque muchas veces nosotros no recibimos lo que necesitamos. Y debo de entender que de acuerdo a mi fe es como el Padre va a actuar muchas veces. Hay veces que el Padre actúa por pura misericordia y no ve nuestra fe. Y hay veces que el Padre sí pesa nuestro nivel de fe. Por ejemplo, cuando usted aceptó al Señor Jesús o recibió la salvación, estoy seguro que el Padre no vio su nivel de fe. Estoy seguro que el Padre tuvo misericordia y vio su nivel de necesidad. El Padre no actuó por su fe, porque usted no creía en Él, sino que el Padre actuó por una necesidad. Entonces van a haber ciertos momentos en donde no vamos a comprender por qué no recibimos un milagro o por qué no sucede un milagro cuando hago, y hoy le tengo la respuesta de parte del Padre para que usted y yo nos vayamos el día de hoy completos, listos para poder recibir milagros y que cuando oremos sucedan las cosas. Antes de pasar a esa respuesta, le quiero preguntar algo. ¿Cómo están sus pensamientos el día de hoy? Y creo que esto es algo muy claro. ¿Qué está pensando usted? ¿De qué se nutre usted? ¿De qué llena su cabeza? ¿De qué llena sus sentidos? ¿De qué llena su mente? Es muy diferente que yo pase todo el día, por ejemplo, viendo TikTok, ¿verdad? Videos chistosos, que está bien, que nos divierten, a que yo pase una parte de mi día viendo un TikTok porque es permitido, pero yo me alimente de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, yo no le voy a hacer la pregunta acá, pero quiero que usted se haga la autopregunta. ¿Cuántos leyeron la palabra hoy? Así la palabra dice que deberíamos de meditar de día y de noche. Ahora ya estamos en la noche aquí. Quiere decir que yo ahorita estoy meditando en ella. Cuando llegue a mi casa yo debería de leer la palabra, pero en la mañana yo tuve que haber leído la palabra. Yo no le estoy diciendo usted debería de leer, usted tiene que leer la palabra. Entonces hágase usted la pregunta, ¿será que he leído la palabra? Abre la Biblia y dice, que vas mi pastor, ya leí la palabra, me voy a bañar. No, hombre, o sea, creo que tenemos que entender que si hay un nivel de fe que Él me dio, yo tengo que nutrir ese nivel de fe. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo así. Yo mido 1,85, ¿verdad? Y para mi 1,85, según el doctor, yo tengo que pesar 185 libras. Si yo lo veo así, es 1 libra por centímetro. No sé si eso tendrá algo que ver, pero mi lógica es esta, ¿no? 1 libra por centímetro. Para yo poder llenar mi cuerpo de los nutrientes y alimentos que necesito, tengo que ¿hacer qué? Comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no como, voy a estar todo desnutrido, me van a dar mareos, me puedo enfermar y hasta me puedo llegar a morir. Es lo mismo con la palabra, es lo mismo con nuestra fe. Hay un nivel de fe, el cual yo lo que tengo que hacer es alimentarlo, el cual yo lo que tengo que hacer es nutrirlo. Si yo no lo hago, puede que mi fe decaiga, puede que mi fe desfallezca, puede que mi fe no se nutra lo suficiente para poder obtener el milagro. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 19 al 20. Aquí viene lo grueso del día de hoy. Gloria al Padre. Amén. Me dice cuando lo tenga, por favor, Mateo 17, 19, 20. Mateo 17, 19, 20. Oigan, después los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado. O sea, miren qué curioso. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y esta se movería. Nada le sería imposible. Antes de llegar al rema cúspide del día de hoy, si usted se da cuenta, es bien curioso cómo la palabra lo dice, verso 19. Después los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado. Hay revelaciones que solo el Padre le va a dar a los que se atrevan a preguntarle. El punto es que si yo no busco al Padre, no tengo dónde preguntarle. Si yo no me nutro de la palabra, si yo no me nutro del Padre, no tengo oportunidad para preguntarle. Si yo no vengo a nutrirme en la iglesia, si yo no me nutro en el discipulado, si yo no me nutro en casa, si yo no me nutro en el grupo en casa, si yo no me nutro en ningún lado en la EDP, no tengo muchas veces las capacidades o la capacidad para poder
aguantar o entablar un diálogo con el Padre que sea más que Padre, buenos días, te amo. El objetivo del Padre es que yo pueda sacarle a Él los misterios que tiene para mí. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando usted se meta con Él, cuando usted tenga intimidad con Él, usted va a ser de las personas que en privado puedan preguntarle: ¿hace cuánto usted viene pidiendo una respuesta? ¿Y hace cuánto usted no la recibe? ¿Por qué? Porque puede ser que usted no tenga intimidad con Él, porque puede ser que usted no tiene secreto con Él, porque puede ser que usted no se mete con Él. Los seguidores le preguntaron en privado a Jesús. Ellos tenían la capacidad y ellos tenían el aval, ellos tenían la oportunidad de poder entrar a lo íntimo con Jesús para poder preguntarle: ¿y por qué a mí no me sirvió expulsar al demonio? ¿Por qué a mí no me sirvió liberar? ¿Por qué a mí no me sirvió reprender al demonio? Y creo que muchas veces, por la falta de fe, nos sucede esto, que no tenemos la capacidad de llegar con el Señor Jesús a decirle: ¿y por qué a mí me pasa esto? Porque el inmaduro lo que hace es enojarse con Dios. Porque el inmaduro lo que hace es renegarle a Dios. Y Dios no utiliza las cosas difíciles que Él permite en nuestra vida para que usted lo reniegue o para que usted se enoje, sino que Dios la utiliza para que usted crezca. ¿Cómo? Tal vez usted no lo entiende, yo tampoco, pero usted va a crecer cuando le pase algo difícil. Esta es la ley del Señor Jesús. Y yo no le estoy declarando que le va a pasar algo difícil. Yo le estoy declarando, sí, que cuando usted esté en ese momento difícil que Él permite, el Padre lo va a usar para que usted crezca. Pero tengo que entender que todo momento difícil se puede volver un momento de oportunidad si yo sé cómo actuar. Estaba viendo la historia de uno de los señores más ricos del mundo, más millonarios del mundo, y dice que, se lo voy a parafrasear porque no me la sé en su totalidad, que él llegó un momento en donde había una cierta área o una cierta empresa de telefonía que estaba cayendo. Y él en ese momento dijo: voy a comprar esto y lo voy a llevar a lo más grande. Nadie quería comprar eso, porque la telefonía venía para abajo, porque había cierto ciclo de cambio en los teléfonos, en toda la parte telefónica, para poder hacerlo. Y él dijo: yo lo voy a comprar. Y a raíz de eso, él lo compró y levantó la telefonía. Y si no estoy mal, él es de los top 3 millonarios en México. Fue no sé cuántos años atrás, 2 o 3 años seguidos, el millonario del mundo. Porque logró entender que en un momento difícil, el Padre lo transforma para poder tener un momento de oportunidad. Y esto es lo que el Padre quiere que usted vea con su fe. Que la fe no es que usted tenga una fe grande, porque dice el Padre que si tuviera con la fe como el tamaño de un grano de mostaza, eso me alcanzaría para que yo en el momento duro vea la oportunidad, la accione, la tome y crezca. Entonces no le reniega a Dios, no se enoje con Dios, no insulte a Dios, no le haga la ley del hielo a Dios. Dígale: Padre, de acuerdo al nivel de fe que tú me das, yo quiero subirme a esta barca. De acuerdo al nivel de fe que tú me das, yo quiero honrarte. De acuerdo al nivel de fe que tú me das, yo quiero encontrar la oportunidad en el momento difícil para yo poder honrarte y que tú me eleves. Pero el punto está aquí, que los seguidores eran los íntimos. Dice la palabra que Él recompensa en público lo que se hace en el secreto. Y en el secreto fue lo que cuando ellos encontraron la respuesta, que ahorita no le he predicado la respuesta, ahorita va a ver lo que pasa. Pero el punto es entender lo íntimo. Diga conmigo: lo íntimo. Diga conmigo: lo íntimo. Entonces usted se da cuenta, en el verso 20 dice así: Jesús les dijo: eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Gloria al Padre, estudiando la palabra, me va a creer lo que encontré. Bueno, no lo encontré yo, encontré un estudio que estábamos haciendo. El original no dice porque ustedes tienen muy poca fe.
El original dice, porque ustedes no usan su fe. Ellos estaban tratando de expulsar al demonio con sus fuerzas. No era que ellos no tuvieran fe, porque Dios sería un mentiroso. Dice la palabra que Él asignó una medida de fe a cada uno. Entonces yo tengo mi medida de fe. El punto es que no la uso. Usted tiene su medida de fe. El punto es que usted no la usa. Si usted usara su medida de fe, si yo usara mi medida de fe al 100%, estoy seguro que estaríamos mejor de lo que estamos. Amén. Entonces no es de que usted padezca de no tener fe, es que muchas veces padecemos de no utilizar nuestra fe. ¿Está aquí conmigo? Entonces los seguidores hubieran podido echar a los demonios o al demonio, sí, pero no utilizaron su fe. Se lo vuelvo a explicar, no es que ellos no tuvieran fe, ellos ya les había sido repartida su medida de fe, pero ellos no usaban la fe. Entonces le quiero decir una extraordinaria noticia y gloria al Padre. El Padre a usted ya le dio fe, ya le dio una medida exacta, la cual Él sabe que para usted es oportuna, la cual Él sabe que para usted es la correcta. Úsela. No guarde su fe. La fe guardada no sirve para nada. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Porque cuando yo no actúo, cuando yo no practico, cuando yo no vivo de acuerdo a mi fe, no hago nada. Entonces tengo que lograr entender que hay demonios, hay enfermedades, hay situaciones que requieren de cierto porcentaje de mi medida de fe. Puede ser que el día de hoy usted tenga su medida o su porcentaje de fe a un cierto nivel y por eso le ha funcionado para poder estar de pie aquí en la iglesia y más la misericordia del Padre que es más grande. Pero no se conforme con eso. El objetivo del Padre no es que usted solamente venga todos los domingos, todos los miércoles, es que usted tenga un cambio de vida. La fe es una de las claves o llaves del Evangelio y del Reino, porque sin fe yo no puedo conocer a Dios. Si usted se da cuenta, nosotros, gloria al Padre, somos bien loquitos. Nosotros creemos en alguien que no vemos. Amén. Somos dichosos. Piénselo. Piénselo. ¿Creen en Dios? Amén. ¿Lo ven? No. Lo sentimos. Eso es una locura. Y ese es el objetivo de la palabra. Que esa locura que usted tiene y que gloria al Padre en su gracia, favor, misericordia, humildad, gloria a Él, lo tenemos y lo hacemos, lo apliquemos en todo. No solo aplique su fe en creer en Dios, aplique su fe en poder sanar enfermos, en poder liberar a personas endemoniadas, aplique su fe para poder salir de situaciones difíciles, aplique su fe para poder lanzar palabra y que esa palabra traiga vida, aplique su fe para transformar atmósferas de esferas espirituales, aplique su fe para obtener un mejor trabajo, aplique su fe para obtener una restauración familiar, aplique su fe para tener un milagro, aplique su fe para tener lo sobrenatural en su vida. La misma fe que usted aplica para creer en Dios, aplícala en todo. No haga cautiva su fe, no haga pequeña su fe, no acorte su fe. Hagamos un ejercicio aquí. Digamos que hoy es la primera vez que usted me conoce. ¿Usted por qué podría decir que yo soy casado? Viéndome así. Por el anillo, ¿verdad? Pero usted ve a mi esposa aquí conmigo en el altar. No. ¿Verdad? ¿Pero por qué cree usted? Por un anillo. Vuelve a lo mismo. Cualquiera puede tener un anillo, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, alguien de ustedes se puede
parar hoy y me dice, pastor, aquí tengo un anillo, no estoy casado. Se puede hacer, puede suceder. Pero ¿por qué usted está tan convencido? ¿O estaría tan convencido de que el anillo a mí me hace un hombre casado? ¿Qué es lo que hemos visto? Porque es lo que hemos visto. Usted se ha acostumbrado su fe a creer en el Padre. ¿Por qué? Porque lo siente, porque lo ve en ciertas expresiones, porque el Padre le ha respondido, porque el Padre le ha hablado, lo ha ministrado, porque el Padre lo ha tocado, lo ha sanado, lo ha restaurado, lo ha levantado, nos ha acobijado, nos ha abrazado, nos ha besado, nos ha cambiado de vestiduras, nos ha cambiado la mente. Esa misma fe que usted tiene para creer en alguien que usted no ve, aplíquela para alcanzar su porcentaje de fe y así poder vivir en fe. ¿Está aquí conmigo? Entonces es muy diferente yo tratar de vivir en fe, aplicando tal vez el 10% de mi fe, a yo vivir en fe, aplicando la medida exacta y en su totalidad de la fe que ya me fue dada. La palabra, en la palabra nuestro Señor Jesús dice, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes podrían mover montes. ¿Se recuerda que habló el Padre para primicias? Dimos unos granitos de mostaza. ¿De qué tamaño era eso? Padre, era diminuto. Cuando los compramos con mi mamá, el Señor ni siquiera podía contarlos. Yo le dije, mire, ¿cuántos hay ahí? A ver, usted me dijo, un montón de miles, me dijo. Y era una bolsita así. Imagínense la capacidad de fe que el Padre nos dio, la medida de fe que el Padre nos dio. Si con un grano de mostaza pudiéramos mover montes, ¿cuál será la medida de fe que usted tiene dentro de su corazón? ¿Cuál será la medida de fe que el Padre le asignó a usted? No se quede corto, no se quede chiquito, no sea diminuto. Haga realidad la medida que ya le fue otorgada. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene fe, yo le estoy diciendo que usted tiene fe, que a usted ya le dieron una medida de fe, que a usted ya le dieron un tamaño, un nivel de fe. Solo hay que usarlo. Esto es como que usted tuviera, gracias, ahí están los granitos de mostaza. Eso es como que usted tuviera un carro de carreras y usted va para todos lados a 10 kilómetros por hora. Yo creo que el carro se le va a arruinar antes de que usted lo use, ¿verdad? Eso es como cuando alguien tiene un celular de los más nuevos y solo lo usa para textear, llamar y tomar fotos. Y uno podría tener una oficina montada en un celular. Usted está igual el día de hoy. Usted no tiene ni idea de la capacidad y la medida de fe que el Padre ya le dio. Solo úsela. Sáquele provecho a lo que el Padre ya le asignó. No le pida al Padre hoy que le aumente su fe. Pídale al Padre hoy que lo ayude a utilizar la fe que ya le dio. ¿Para qué quiere más? Si no ha utilizado su medida de fe. Cuando usted llega al 100%, dígale, Padre, topé, gloria a ti en tu misericordia, dame más. Pero si no lo ha hecho, ¿para qué va a pedir más? Va a estar ahí desperdiciado un montón de fe. Dice la palabra que los que son fieles ¿en qué? En lo poco van a ser puestos ¿en qué? En mucho. Entonces la medida de fe ya fue dada. Un aumento de fe es bíblico, se puede, pero sea fiel en lo que ya le dieron. La historia de los talentos, ¿qué pasó? Uno lo enterró, uno lo metió en el banco y uno lo multiplicó. Es lo mismo con la fe. Usted puede enterrar su fe, usted puede sacarle un cierto tipo de interés, haciendo la comparación con la historia de los talentos, podríamos llamarle, sacarle un cierto tipo de porcentaje a mi utilización del nivel de fe, o yo puedo duplicar mi nivel de fe. No sé en qué momento está usted, no sé en qué momento vino o cómo vino usted, pero lo que sí sé es que creo que la oración de hoy sería: Padre, ayúdame a utilizar la medida de fe que tú ya me diste. ¿Para qué? Para moverse en lo sobrenatural. Fíjese que es bien curioso porque el grano de mostaza
se convierte en un árbol. Y este árbol es uno de los árboles más frondosos, más anchos, que más hojas dan, que más ramas tiene. Y la peculiaridad de este árbol es que se termina convirtiendo en casa para pajaritos, en casa para animalitos. Y el Padre me decía, gloria a Él, que el propósito nuestro es que la paternidad que Él ya nos dio, la paternidad que Él ya nos dio, esto de entender y conocer y aplicar a Dios como papá, Él quiere tener una réplica en nosotros y que nosotros podamos dar paternidad. Hay un dicho muy popular que dice, el hijo del tigre, ¿qué? Rayado sale. Y es lo mismo que hacía el Señor Jesús. Lo que escuchaba decir a su padre, Él lo decía. Lo que veía hacer su padre, Él lo hacía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que de acuerdo a cómo nosotros nos movemos en fe, podamos replicar la paternidad de Dios en nosotros. Que usted sea mujer no quiere decir que usted no pueda replicar la paternidad de Dios. Claro que se puede. Usted es una hija del Padre y los hombres obviamente también. El punto es lograr tener la fe. Si usted tuviera la fe, y si yo tuviera la fe como el tamaño de un grano de mostaza, podría mover montes. Pero estoy seguro que de acuerdo a la medida de fe que se nos asignó, no es del tamaño de un grano de mostaza, es mucho más grande. Entonces muchas veces nosotros pedimos fe sin haber utilizado la medida de fe que Él ya nos dio. Y vuelvo a repetir, ¿para qué pide si no ha utilizado en su totalidad la fe? Esto no tiene gracia, no tiene chistes. Seamos responsables y utilicemos nuestra medida de fe y después pidamos más. Dice la palabra que nos acerquemos confiados al trono de la gracia. ¿Pero para qué? Usted tiene fe, yo tengo fe, solo hay que usarla. Debo de entender y debo de comprender que yo soy el responsable de mi fe. Cuando yo me vuelvo una persona responsable, es cuando yo sé administrar el recurso que Dios me dio. Cuando yo me vuelvo un administrador del recurso espiritual de Dios, es cuando yo lo logro agradar. Dice la palabra que somos mayordomos. Y un mayordomo es todo aquel que tiene la capacidad de